En el episodio de hoy voy a explicarte qué hacer si te plagian contenido y cómo saber si nos están plagiando contenido. Soy Borja Girón, esto es SEO para bloggers, comenzamos. Bienvenido a un episodio más, SEO para bloggers. Hoy vamos a hablar sobre contenido, copias de contenido, plagio de contenidos, gracias a SiteGround, borjagirón.com/SiteGround, el hosting con un precio especial, dominio gratis el primer año y el que yo utilizo dentro de borjagirón.com. Puedes empezar a migrar si te estás utilizando otro hosting y puedes empezar a utilizarlo si vas a lanzar tu proyecto para no tener ningún problema a la hora de que todo tu público, toda tu gente, todas tus visitas puedan acceder en todo momento y además es muy positivo de cara al SEO. borjagirón.com/SiteGround y tienes 7 días gratis de SEMrush. borjagirón.com/SEMrush. Como digo, siempre haz algún tutorial antes para sacar el máximo provecho a estos 7 días y generar todos los ingresos que puedas gracias a esta herramienta de SEO que te recomiendo. borjagirón.com/SEMrush. Y en el episodio de hoy voy a intentar ir directo al grano. Lo primero, revisa si alguien te está copiando contenido. Para eso, simplemente tienes que escribir alguna frase que tengas en tus artículos, algún artículo que hayas escrito hace un mes aproximadamente, para que no haya problema por si tu proyecto es nuevo, o si es nuevo, obviamente no lo vas a saber porque a lo mejor no se está indexando todavía. Copia alguna frase y pégala en Google. Incluso los títulos no tanto, porque los títulos obviamente seguramente vayas a escribir artículos con un título muy parecido a muchos, o haya títulos ya muy parecidos, iguales incluso, pero escribe alguna frase tuya que hayas escrito en algún artículo del tercer párrafo o una frase un poquito larga, la pegas en Google y ves si estás saliendo indexado. Con esa frase obviamente que nadie va a hacer esa búsqueda, pero así vas a saber si hay alguien que está utilizando ese contenido y se está indexando en Google, que al final es lo que nos interesa. Si alguien nos está copiando y no está apareciendo en Google, no pasa nada en absoluto y no deberías perder el tiempo con ese tipo de estrategias de gente que está intentando o está copiando tu propio contenido de forma automática a través de algún bot, algún robot y está generando contenido, porque si no sale en Google es que Google ya lo ha detectado y no va a conseguir tráfico. Pero bueno, aún así es interesante saber, ya no solo por Google, sino con herramientas como Plagium. Ya he tocado este tema en algún episodio, pero con Plagium puedes copiar y pegar y ves exactamente dónde se están utilizando estos párrafos que tú estás utilizando. Incluso si tú estás copiando contenido, no lo hagas, porque para mí es una de las peores estrategias que puedes seguir. Antes sí que funcionaba en muchos casos, incluso si tu blog empezaba a tener autoridad y se copiaban algunos textos, podías incluso, o la persona que te estaba copiando podía posicionarse por encima. A mí me lo han hecho, tengo el blog, aunque ya no lo actualizo, de anuncios de televisión, y sí que había gente que utilizaba algún robot o justo en cuanto lanzaba recibían un aviso, y que se puede utilizar esto, que hay distintas herramientas a través de RSS, por ejemplo. Recibes un aviso y coges, copias el contenido y lo pegas, o de forma automática también se puede generar artículos copiados de otros blogs directamente. Y esto lo hacían algunos. Entonces, si el momento en el que se publica justo y justo tú publicas el tuyo y justo se publica el otro, Google no sabe exactamente porque hay un plazo de tiempo muy reducido y, como digo, en algunas ocasiones puede que antes más, ahora ya yo creo que podría decir casi con total seguridad que ya no pasa porque Google identifica perfectamente a esa fuente original, pero bueno, en algunas ocasiones esto antes más podía pasar que Google, como no había este plazo de tiempo y si tu proyecto era más o menos nuevo y justo te lo empezaban a plagiar, pues podía posicionar incluso al otro, al que copiaba, como referente, como si fuera la fuente original. Pero bueno, aquí de nuevo, yo en el caso este que te pongo, cuando me copiaban los anuncios de televisión que publicaba, lo que hacía era, al escribir, una solución muy buena, es a la hora de escribir, en el episodio de hoy o en el artículo de hoy vamos a hablar, bueno, esto al principio ya sabes que no, tienes que escribir para SEO, pero como has visto en el otro enlace que te pongo aquí, los enlaces muy importantes hacia tus propios artículos, de forma que se vea y que Google, o si te copian, te pondrán los enlaces también y así vas a poder conseguir tráfico, o citar tu nombre. En el blog de borjagirón.com puedes encontrar tal. Y en mis cursos de triunfacontublog.com también puedes encontrar información sobre tal. Entonces, este texto, aunque no pongan el enlace, va a aparecer también en la página donde te están copiando. Por tanto, si tienen que hacer alguna revisión o algo antes de publicarlo, ya les vas a dar tiempo y bueno, Google va a entender esto y toda la gente encima va a ver que te están copiando el contenido.
Punto segundo, si has revisado ya esto y has visto si que te están copiando a alguien, escribe a esta persona. Intenta ponerte en contacto en estas personas que te están copiando y comentárselo. Veo que estás copiando los contenidos, no pasa nada, está bien, porque así, no digas que te están dando a conocer, pero por favor, intenta citar la fuente. Bueno, esto sería el primer paso, si no, luego ya tendrías que entrar en temas legales, pero no merece la pena en la mayoría de las ocasiones perder el tiempo con este tipo de personas o este tipo de estrategias que siguen algunas personas. Crea más contenido, como digo, para que salga primero el tuyo. Trabaja el SEO, link building, marca personal para conseguir autoridad y que esto, pues al final si te copian contenido, Google y todo el mundo sepa cuál es tu fuente inicial y utiliza estas pequeñas estrategias citando el nombre de tu dominio, citando algunas cosas cuando hayas identificado que te están copiando contenido. ¿Hay algún problema? Generar contenido ya sea en tu blog como en otros blogs, generando artículos de invitado, etcétera, sobre todo en un inicio muy importante, en redes sociales, vídeos, en el canal de YouTube, crea tus propios podcasts para que empiece a crecer tu comunidad y tu marca y no se centre solo a lo mejor en algunos artículos. Y como cuarto punto, nos vamos al audio. Ya sabes que he hablado sobre el nuevo SEO o el SEO que llega a través de audio con distintas aplicaciones o las herramientas o incluso Amazon Echo, el Google Home y todas estas herramientas que ahora mismo la gente empieza a utilizar de forma más frecuente y las búsquedas de SEO se centran mucho en esta parte. Y aquí entra también el tema de los podcasts. Pero en los podcasts, si nos vamos al tema de podcast, es mucho más difícil ahora mismo identificarlo por robots de Google, aunque cada vez más empieza ya a transcribir de forma automática, lo hace en YouTube, por ejemplo, yo estoy grabando este episodio y lo subo a podcast, me generan los subtítulos de forma automática, si hablas clarito, no habría ningún problema y está pasando este audio a formato texto y por tanto identifica el texto y puede posicionarlo. Pero independientemente de esto, hay podcasts, como lo voy a decir, el de Te invito a un café, donde lo que hace es muchos de sus episodios se dedica a leer artículos de distintos blogs que no son suyos. Coge y empieza a leerlo. Se nota a leguas muchos de estos porque simplemente empieza a leerlo párrafo por párrafo y para identificar si te están copiando contenido en algún podcast, tu contenido de tus blogs, simplemente, obviamente tienes que escuchar muchísimos podcasts y justo coincidir, pero si escuchas podcasts de tu temática podrás revisarlo. En cuanto veas que alguien se nota que está leyendo, porque se nota, porque no hay estas pausas o si las hay, se nota que está leyendo algo, simplemente tienes que quedarte con un pequeño párrafo, por ejemplo, simplemente tienes que quedarte con un pequeño párrafo, este texto coges y lo pegas directamente en el buscador de Google y saldrá ahí la fuente original o en artículos donde se esté utilizando este párrafo o esta frase específica. Intenta usar un texto un poquito largo, a veces se cambian palabras, etcétera, pero con esto vas a poder identificar. Entonces, cuando escuches podcast, que veas que esto parece que están leyéndolo en algún sitio, y sobre todo, sin citar la fuente, sin decir, te voy a leer esta noticia porque creo que es interesante que encuentres en El País, te dejo las notas para leer la noticia completa en el episodio, pues esto sí, puede ser, pero otra cosa es que empezar a leer para que la gente crea que es tu propio contenido, que eres experto en algo, y cuando no es así. Entonces, mucho cuidado con esto para identificarlo de nuevo. Escucha podcast que te sigan o en el caso de los blogs revisa podcast, haz este tipo de búsquedas o utiliza la herramienta Plagium o otro tipo de herramientas para comprobar si te está copiando alguien contenido y haz una revisión. Si alguien o algún podcaster o algún blogger te está copiando contenido, escribe a esta persona y mira, he visto que estás utilizando mi contenido, no me has pedido permiso y ni siquiera has citado la fuente, porque si al menos citan la fuente, te dicen, mira, he entrado en el último artículo de Borja Girón, imagínate que soy otro podcaster, soy otra persona y tengo un blog de SEO y tengo un podcast de SEO, por ejemplo, y estoy hablando. El otro día estaba leyendo el último artículo de borjagirón.com, de Borja Girón, en el que habla sobre tal, te voy a leer un par de párrafos que ha comentado porque son muy interesantes. Bueno, pues no hay problema, bajo mi punto de vista es un poco de publicidad que te están dándote a conocer, ellos están creando contenido también, pero bueno, a mí no me importa en absoluto. Pero cuando no se cita la fuente e intentan aprovecharse de tu contenido, ahí es donde entra el problema y donde, pues obviamente tienes que intentar utilizar algún tipo de estrategias para evitar que esto pase, porque hay gente que se intenta aprovechar de la gente y bajo mi punto de vista esto obviamente no es algo positivo.
Así que intenta comprobarlo también, incluso si tú te das cuenta que alguien está copiando contenido, escribe a estas personas de, oye, te están copiando contenido por parte de este podcast o de este blog, revísalo. Bueno, la gente que tenemos cursos online, muchas veces los copian, los suben a plataformas y es un poco bastante lío, pero si al final avisas a todas las personas que están copiando este contenido, que están utilizándose y lucrándose de un trabajo previo, para que alguien pague muchísimo menos por un producto o un servicio que obviamente no te va a ofrecer ni el soporte, ni las actualizaciones, etcétera, un servicio peor, y estás pagando a gente que se está lucrando del servicio de otras personas, pues obviamente, bajo mi punto de vista, esto no deberías hacerlo. Incluso, bueno, a veces hay promociones que lanza la gente, pero si comprar plataformas de cursos baratos que están descargándose los cursos, es como, no sé, como si estuvieras comprando armas a alguien y dices, no, pero es que estas armas aquí son baratas y aunque no son ilegales, bueno, pero... O la música, ¿no? Pero, bueno, hay sectores, ¿no? Esto siempre lo hemos visto, descargar. Cuando obviamente los precios son abusivos, o no ves el valor real, porque obviamente esto del precio es un tema un poco polémico, pero el precio realmente es... ¿Un iPhone es caro o es barato? No es solo un móvil, ¿no? Hay móviles que pueden salir por 100 euros y te puedes hacer llamadas también y puedes usar WhatsApp, pero un iPhone te vale 1000 y pico euros. ¿Por qué pagas más por algo que te ofrece prácticamente lo mismo? Bueno, por el diseño, porque es Apple, por solo la marca, porque te va a ir mucho más rápido, mucho mejor, o incluso no, pero hay otros móviles a lo mejor que te van bien, pero hay algo más, hay algo que se aporta. Cuando te compras un móvil chino que imita al iPhone, pues obviamente no te vas a llevar ese servicio. Y luego también hay muchos, por ejemplo, con un curso online, pues el servicio que te da, en plan, si con un curso te ofrece 3 técnicas que te permiten generar un curso que te vale 1000 euros. Dices, 1000 euros, vaya locura. Pero si ese curso te permite conseguir 10 nuevos clientes que te van a pagar 1000 euros al mes, creo que es rentable. Entonces, ahí a partir de ahí, de la rentabilidad, del tiempo que te ahorras, de la mejora de tu vida, un curso que te enseña a hacer amigos, por ejemplo, pues bueno, o a cómo poder irte a vivir a la playa pagando mucho menos. Pues obviamente si vas a conseguir un sueño realmente, y realmente el curso funciona porque lo estás aplicando, creo que ahí, bueno, me he ido por otro lado completamente distinto, quería hacer un podcast rápido. Vale, bueno, volviendo al tema. Muy importante, o revísalo, no es algo tampoco que te tengas que volver loco. Punto 1, revisa si se está indexando tu contenido, copiando y pegando algún artículo, usa herramientas como plagium.com, escribe a la otra persona si lo detectas, tanto si es tuyo o de otra persona si has detectado que están copiando, crea más contenido tuyo propio, distribuye tu contenido a través de vídeos, redes sociales, YouTube, otros blogs, etcétera. Y en audio hay problema ahora mismo porque es difícil identificarlo, cada vez menos porque YouTube, Google está identificando este contenido de audio a texto, pero aún así hay podcasts que están creciendo muchos, como el que te he comentado anteriormente, copiando, leyendo artículos de otros blogs y encima sin citar las fuentes. Espero que te haya ayudado y no es el único, he escuchado ya algunos otros que, bueno, pues sin citar ni siquiera las fuentes, están utilizando contenido de terceros como si fuera suyo. Bueno, nos escuchamos máximo, creo que era máximo potencial, que de hecho ya no lo actualiza, un par de podcasts que yo detecté en su momento, y que te invito a que no me hagas caso ni a mí. O sea, tú escucha algunos episodios y copias y pegas directamente algunas frases que están utilizando y ves si realmente está en su blog posicionado o si están utilizando de otros artículos que no están ni siquiera citando la fuente. Así que bueno, yo creo que cuando a alguien se nota muchísimo, aunque hay gente que está leyendo sus propios textos y lo hace muy bien. Fernando Álvarez, por ejemplo, con su podcast, obviamente cuando hace entrevistas y todo es más, pero sus podcasts tiene todo estructuradísimo y lo hace genial. Óscar Feito también tiene sus podcasts muy estructurados con sus... Hay gente que lo hace genial, pero... o tienes este don, o si no, no lo hagas, bajo mi punto de vista, o cuando estás empezando, no, es que quiero hacerlo y estoy empezando, tengo que leerlo todo. Ponte 5 puntos, si hablas sobre algo que te gusta, algo que te apasiona, bajo mi punto de vista queda mucho más natural, pero obviamente depende. O sea, cuando creas, por ejemplo, un webinar, está muy bien también tenerlo estructurado, incluso leerlo. Yo he hecho webinars prácticamente leyéndolos, que funciona muy bien porque la estrategia que tengas que seguir y todo esto tiene que estar mucho más estructurado, tienes que llevar del punto A al punto B, que no te tienes que saltar cosas. Pero a mí me gusta muchas veces más el repetirme a lo mejor un poco más, pero ser más natural y contarme un poco mi experiencia. Bueno,
Ahí, vamos a abrir debate. ¿Podcast leídos o podcast no leídos? Comenta en la aplicación por la que me estés escuchando, ya sea iVoox, Spreaker, Stitcher, Apple Podcast, no en YouTube, que de YouTube ya he dejado de subir los episodios. Si me estabas viendo no, porque este podcast ya no está en YouTube. Pero si antes revisabas de vez en cuando o escuchabas los podcasts en YouTube, coméntamelo. Porque de momento, no me ha funcionado mucho la estrategia y a no ser que seas libros para emprendedores, un saludo Luis, que tiene millones de personas que escuchan los podcasts a través de YouTube y supuestamente hay mucha gente que escucha los podcasts a través de YouTube porque no sabe que existen los podcasts, básicamente, o porque a lo mejor no tienes acceso en el trabajo, que también está otra posibilidad. Solo tengo acceso a YouTube en mi trabajo y puedo escuchar los podcasts aquí. Bueno, pues cógete tu móvil y te pones ahí los auriculares o algo así. Pero bueno, siempre hay una alternativa. Bueno, coméntamelo de nuevo. Podcast leídos, podcast no leídos. O te gustan a lo mejor, también depende un poco de la temática. Te pueden gustar unos más que otros. Y plagio de podcast. Coméntame si has visto alguna experiencia. Si has escuchado podcasts que están copiando contenido y no citando las fuentes. Coméntame este tema. O si te han copiado algo de contenido a ti también. Y si has tomado alguna solución o has hecho algo en particular. Muchas gracias de nuevo. O puedes escribirme si quieres en redes sociales, en Instagram, Borja Girón, o en Twitter, o en borjagirón.com. En triunfacontublog.com ahí tienes todos los cursos. Muchísimas gracias a SiteGround, borjagirón.com/SiteGround. Muchas gracias a SEMrush, 7 días gratis de SEMrush desde borjagirón.com/SEMrush. Pruébalo porque es una pasada. Hazte algún tutorialito. Porque es que el contenido, lo que te vas a ahorrar de tiempo de crear artículos, de sobre qué voy a escribir, bueno, pues aquí SEMrush te lo dice. Sobre qué escribe mi competencia, SEMrush te lo dice. Qué posiciones tengo y cuáles tengo que mejorar, SEMrush te lo dice. borjagirón.com/SEMrush. Muchas gracias de nuevo por las reseñas en Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!